Ahora que va a desarrollarse el martes, que por motivos míos principalmente lo postergué para las 9, pero me dijeron que tenían un paso el delegado, no se pudo dar, ¿no? Entonces, pero ahora vamos a trabajarlo con ustedes. Los desórdenes del movimiento, pues, para hablar de desórdenes del movimiento, la principal enfermedad que tenemos es la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson tiene mucho que ver con esta postura. Esta imagen describe muy bien a un paciente con enfermedad de Parkinson. Fascia mímica, tremor o temblor de reposo en las extremidades, una postura flexionada hacia adelante y pasos cortos la caminata, ¿no? Si ustedes se acuerdan de este dibujo, en algún momento se van a chocar con un paciente que de estas características. Bueno, este caso clínico, yo con los grupos de rotación que tengo, ya lo hemos visto, ¿no? Este es un caso clínico, lo voy a leer así para que ustedes más o menos se orienten. Mujer de 26 años de edad, nacida y residente en el Callao, soltera y sin embarazos, profesora de educación inicial. Sus padres y dos hermanos se encuentran sanos. En abril de 1998, los familiares lo notaron desinteresada en su cuidado personal, con tendencia a permanecer callada y no expresar sus estados afectivos. Reacia para visitar a sus familiares y amistades, disminuyó considerablemente su colaboración en las actividades diarias del hogar, no hubo modificaciones en el apetito ni en el ritmo del sueño. Estos síntomas se desarrollaron en el lapso de 2 meses. Después aparecieron movimientos rápidos en la mano derecha, manera de sacudidas, especialmente al realizar movimientos intencionales, tales como manipular cubiertos, escribir, usar tijeras y emplear la escoba. Estas molestias se intensificaron progresivamente, interfiriendo en grado alto los actos más elementales. La escritura se volvió micrográfica e incoordinada groseramente. Las dificultades en la marcha evolucionaron insidiosamente, caracterizados por rigidez al caminar, giros lentos en cada uno de sus pasos, con rotación externa de las caderas y rotación interna de las piernas, lo que configuraba una apariencia saltarina al caminar. Un médico interpretó sus trastornos como psiquiógenos, prescribiéndole ansiolíticos y antidepresivos durante 2 meses, sin obtener mejoría. A los 6 meses del comienzo clínico de la enfermedad, se encontraba disártrica con acentuada incoordinación de los miembros, había cialorrea y disfagia cervical. Su expresión facial era burlona o irónica. Las sacudidas en la mano derecha eran grotescas y consistían en movimientos rápidos a manera de un aleteo cuando levantaba el brazo o trataba de aprender objetos, que terminaban cayendo por la dismetría y las torpezas extremas. En otros centros hospitalarios se planteó el diagnóstico diferencial de parkinsonismo juvenil y temblor esencial. Un electroencefalograma y una tomografía axial computarizada del cerebro fueron interpretados como normales y le describieron levodopa carbidopa 125 miligramos cada 6 horas, propanolol 40 miligramos cada 8 durante 2 meses, sin modificación significativa de los signos. Se solicitó estudios del cerebro con resonancia magnética y dosaje bioquímico de ceruloplasmina y de cobre en suero, así como excreción de cobre en orina de 24 horas. Infortunadamente, la indigencia económica de la familia imposibilitó la obtención de los exámenes solicitados. No se supo de la paciente hasta 10 meses después. Esta vez fue traída por su padre en brazos y no podía mantenerse de pie. Su expresión facial con la boca entreabierta correspondía a una sonrisa burlona. Su mutismo impedía evaluar el estado mental. La disfagia se había agravado y producido un grave estado de desnutrición. En estas condiciones fue hospitalizada, ¿no? Entonces, acá básicamente le he colocado este caso clínico. ¿Por qué? Porque es una paciente joven de 26 años, bien difícil pensar en un Parkinson a los 26 años. Entonces,
Siempre debemos pensar en un Parkinson secundario, en un Parkinsonismo secundario, en pacientes que tienen edades tempranas, ¿no? Eh, por ejemplo, en este caso, la paciente tenía una enfermedad de, por depósitos de cobre, ¿no? Una enfermedad de Wilson. Y esta enfermedad pues hace que la paciente nos haga un síndrome parkinsoniano, pero aunado a otras alteraciones, ¿no? Como trastornos psiquiátricos. Eh, entonces es importante que ustedes sepan diferenciar una enfermedad de Parkinson, que es el Parkinson idiopático, el Parkinson que le hacemos al paciente una tomografía, le hacemos exámenes y aparentemente no encontramos nada, ¿no? Excepto el SPECT, en el cual sí vamos a ver una hipofuncionabilidad de los ganglios basales. Concepto de los trastornos del movimiento son grupo de enfermedades neurológicas en las que predominan las alteraciones en la forma y en la velocidad de los movimientos corporales. En general, aparecen en enfermedades que afectan los ganglios basales. O sea, un paciente tiene trastornos del movimiento porque los ganglios basales van a estar afectados. Se distinguen dos grandes grupos sindrómicos de los trastornos del movimiento: los síndromes hipocinéticos y los hipercinéticos. Los hipocinéticos, pobreza o lentitud en los movimientos. Eso se llama asinesia y suelen acompañarse de un aumento del tono muscular o rigidez, denominados como síndromes rígido-asinéticos o aquinéticos o parkinsonianos. Entonces, los síndromes hipocinéticos, tenemos que el principal síndrome hipocinético es el síndrome rígido aquinético o síndrome parkinsoniano, ¿no? En la cual, para definir un síndrome parkinsoniano, lo más importante es la rigidez y la bradicinesia. La bradicinesia es el lentecimiento para hacer las cosas, bradicinesia. Y la rigidez es en rueda dentada, ¿sí? Recuerden que yo no estoy mencionando al temblor. El temblor, yo tengo pacientes parkinsonianos o con enfermedad de Parkinson y que no hacen temblor. Aproximadamente el 30% de los pacientes con enfermedad de Parkinson no tienen temblor. Entonces, los síndromes parkinsonianos se definen por dos grandes características: la bradicinesia y la rigidez. ¿Listo? El temblor pueden o no pueden tener. Síndromes hipercinéticos que se caracterizan por la presencia de movimientos involuntarios anormales o disinesias. Las disinesias, por ejemplo, en un paciente con enfermedad de Parkinson que lleva años tomando levodopa, las complicaciones de la levodopa son las disinesias. Y las disinesias son movimientos involuntarios que pueden tener diferentes tipos de características. Pueden ser tipo coreicos o tipo distónicos, ¿sí? Coreicos, ustedes saben la corea, ¿cómo es la corea? ¿No? Movimientos involuntarios irregulares, movimientos involuntarios irregulares, esa es la corea. Entonces el paciente que tiene disinesias, que principalmente lo presentan los pacientes con Parkinson, pero por exceso de levodopa. Y las distónicas, pues ustedes saben que la distonía es movimiento involuntario del músculo por alteración en los músculos, de regular los músculos agonistas con los antagonistas. Distonías, les produce dolor al paciente, ¿no? Entonces, esos son los dos grandes síndromes que tenemos de los trastornos del movimiento. Bueno, los ganglios basales, grupo de núcleos subcorticales relacionados directamente con el inicio y el control de los movimientos voluntarios. Su función consiste en procesar y modular la información proveniente de la corteza motora para la adecuada realización de los movimientos voluntarios. Entonces, acá de los ganglios basales, pues tenemos el núcleo estriado, que quien lo conforma el núcleo estriado, el núcleo caudado y el putamen. Gracias.
conteste, por favor. Ya, Leslie. Entonces, los ganglios basales, pues, son un grupo de núcleos subcorticales. El núcleo estriado, por ejemplo, que conforma el núcleo caudado y el putamen. El globo es pálido con su porción interna y externa. La sustancia negra pars compacta y la pars reticulare. El núcleo subtalámico y los núcleos talámicos ventral anterior y ventral lateral. El estriado es la principal estructura aferente, ¿ya? El estriado es el núcleo más importante de los ganglios basales. ¿Y quiénes lo conforman? El núcleo caudado y el putamen. Miren, acá, estos son los ganglios basales, ¿no? Este es un SPET, ¿ya? Si ustedes ven, este es un cerebro normal, ¿no? Un cerebro normal en el cual el caudado, el putamen hacia afuera y el globus pálido hacia adentro, ¿sí? Y acá están los tálamos, ¿listo? Entonces, este es un cerebro normal. Si ustedes lo ven, funcionalmente los ganglios basales están funcionando bien. Pero acá en el Parkinson, miren lo que pasa. El núcleo estriado, ¿se acuerdan que decíamos que el núcleo estriado lo conforma el caudado y el putamen? ¿Ya? Están afectados, miren. Hay hipofuncionabilidad. Entonces, el núcleo estriado lo conforma el caudado y el putamen, que está hacia afuera. El globus pálido está acá adentro. Eso principalmente para explicarles, ¿no? Entonces, los ganglios basales son áreas corticales, sensitivo-motoras, proyectan preferentemente al putamen, mientras que el resto de las áreas corticales envían sus proyecciones hacia el núcleo caudado, ¿no? Esta es la forma como, acá les voy a explicar el estado hipocinético. La alteración neuroquímica más importante de la enfermedad de Parkinson es la degeneración de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra pars compacta. Según el modelo clásico de funcionamiento de los ganglios basales, el déficit de dopamina en el estriado origina un aumento de la actividad de las neuronas, del globus pálido pars interna y del sistema de la sustancia negra pars reticular. Al estar reducida la inhibición de las neuronas estriatales, el GABA la sustancia P ejerce sobre ello. Entonces, básicamente, eso es lo que sucede en un estado hipocinético. En realidad, esto es fisiopatología, tanto el estado hipocinético como el estado hipercinético tienen sus alteraciones en los ganglios basales. En el estado hipercinético, como característico, tenemos la enfermedad de Huntington, ¿no? La enfermedad de Huntington, o el baile del zambito que le llamaban, ¿no? Entonces, dentro de la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Huntington es un tipo de Corea, ¿no? ¿Sí? La Corea puede ser la de Sydenham y la de Huntington. La de Sydenham es cuando por infección, ¿no? Por infección por el estreptococo, se produce la Corea de Sydenham. Y la de Huntington, que es congénita, no genética. Entonces, vamos a ver que los síndromes hipocinéticos o parkinsonianos, un síndrome parkinsoniano requiere la presencia de asinesia asociado a otros signos, ¿no? Como temblor, la rigidez o la inestabilidad postural. Asinesia es falta de movimiento, ¿sí? Entonces, lo que yo les decía, ¿no? Esta bibliografía, por ejemplo, esta es la de la Medicine. Acá considera, por ejemplo, como principal signo la asinesia, pero según los últimos estudios de la Continuum, la Neurology, nos habla de, basta con dos signos, como les decía, la bradicinesia o la asinesia y la rigidez, ¿no? El temblor lo deja para un segundo plano. La enfermedad de Parkinson es la causa más frecuente de un síndrome parkinsoniano. Es el diagnóstico más probable cuando no existen síntomas atípicos o datos en las pruebas de neuroimagen que orienten a un diagnóstico alternativo. ¿Listo? Entonces,
La enfermedad de Parkinson, como les dije, es el síndrome parkinsoniano idiopático, aparentemente idiopático, ¿no? O sea que no vamos a encontrar nada que esté produciendo esa enfermedad. Las entidades con las que con mayor frecuencia se confunde la enfermedad de Parkinson son las parkinsonismos plus, parkinsonismos atípicos o como por ejemplo tenemos la atrofia multisistémica, la parálisis supranuclear progresiva y la degeneración córtico-basal. Esos son importantes los Parkinson Plus o síndromes parkinsonianos degenerativos secundarios eh, que tienen un Parkinson, tienen un síndrome parkinsoniano y algo más, ¿sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Cómo se clasifican los síndromes parkinsonianos? Como primero estamos el parkinsonismo idiopático o la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Y los parkinsonismos secundarios o sintomáticos, como por ejemplo los inducidos por fármacos, ¿ya? Por ejemplo, los neurolépticos, ¿no? Como por ejemplo el haloperidol, la risperidona, pueden producir un síndrome parkinsoniano, un Parkinson secundario. Otros bloqueadores dopaminérgicos como la metoclopramida o el sulpiride también producen un síndrome parkinsoniano. Esto, si ustedes están llevando psiquiatría, o no sé si ya lo habrán llevado, entonces esto utilizan los psiquiatras, incluso nosotros también utilizamos. Entonces hay que tener cuidado con estos fármacos, porque a veces podemos pensar que el paciente tiene una enfermedad de Parkinson y sin embargo solamente es efecto de la medicación o los fármacos que está recibiendo. Como por ejemplo, como yo les decía, ¿no? Los neurolépticos como el haloperidol y la risperidona, ¿sí? Y la metoclopramida, miren, la metoclopramida que lo utilizan los pacientes, los cirujanos, cuando después de una cirugía de abdomen para evitar los trastornos gástricos o los trastornos del aparato digestivo, también les produce un síndrome parkinsoniano. El sulpiride, que lo utilizan bastante los psiquiatras como estabilizador del ánimo o como el de elección para los trastornos de somatización, ¿sí? Entonces, los neurolépticos, graben, neurolépticos, haloperidol, risperidona. Les cuento un caso, por ejemplo, de la metoclopramida. En la emergencia llegó una paciente posoperada de cirugía de una colecistitis. Le extrajeron la vesícula, ¿no? Biliar. Le habían dado metoclopramida. Y la paciente después de 2 días llega con movimientos involuntarios. ¿Ah? No era un síndrome parkinsoniano, eran movimientos involuntarios. Incluso los cirujanos ya lo estaban catalogando como que tenía una meningitis, ¿no? Producto de la anestesia que lo colocaron, eh, raquidia, ¿no? Una anestesia. Entonces, ellos pensaban que se había infectado la paciente por algún germen y que estaban pensando que los movimientos involuntarios que tenía era producto de una infección, ¿sí? Pero indagamos en la anamnesis y estaba tomando metoclopramida. Suspendemos la metoclopramida y la paciente mejoró espectacularmente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto. No lo veamos como lejanos, como diagnósticos raros, ¿no? Generalmente sí los vemos nosotros. Antagonistas del calcio, como el diltiazem, el verapamilo. Entonces, los antagonistas del calcio, el diltiazem y el verapamilo también te pueden producir un parkinsonismo idiopático. El litio, el ácido valproico, miren, lo que utilizamos como anticrisis. Los inducidos tóxicos como el monóxido de carbono, metanol, pesticidas. Lo que les decía, ¿no? Trastornos metabólicos como la enfermedad de Wilson o, por ejemplo, la enfermedad de FAD, clasificaciones idiopáticas de los ganglios basales, ¿sí? Entonces,
Entonces, los trastornos metabólicos como la enfermedad de Wilson producen también un síndrome parkinsoniano y las calcificaciones idiopáticas de los ganglios basales. También le pueden producir un síndrome parkinsoniano. Esta es la enfermedad de FAR. Entonces, también otro punto acá a ver es que la hidrocefalia normotensiva, por ejemplo, nos produce también un síndrome parkinsoniano, ¿sí? Recuerden la triada de Hacking-Adams. Eso es característico de un paciente que tiene hidrocefalia normotensiva. ¿Cuál es la triada de Hacking-Adams? Es ataxia, incontinencia urinaria y alteraciones cognitivas. Ataxia, incontinencia urinaria y alteraciones cognitivas. Nosotros estamos hablando de una hidrocefalia normotensiva. Por ejemplo, una lesión ocupante de espacio, hematomas subdurales, tumores, accesos. Enfermedades causadas por priones, como enfermedad por demencia de Creutzfeldt-Jakob, ¿sí? También te produce un parkinsonismo. Y las enfermedades asociadas, el parkinsonismo asociado a enfermedades neurodegenerativas, como la parálisis supranuclear progresiva, la atrofia multisistémica tipo parkinsoniana, ¿ya? Entonces, eso tengan en cuenta. Como yo les decía, asinesia, ausencia de movimiento. Comprende la hipocinesia, reducción de la amplitud del movimiento, y la bradicinesia, lentitud de movimiento, ¿sí? Por eso que se dice que la bradicinesia es voluntaria, mientras que la hipocinesia es involuntaria, ¿ya? Los pacientes con parkinsonismo presentan mayor lentitud. Los pacientes con parkinsonismo presentan mayor lentitud para comer, vestirse y asearse. Les cuesta levantarse de un asiento, darse la vuelta en la cama o realizar movimientos de precisión con las manos, ¿no? Rigidez, resistencia al desplazamiento pasivo de una articulación por aumento del tono de los músculos, tanto flexores como extensores. Resistencia continua en todo el recorrido de la articulación, en tubo de plomo. O sea, la rigidez puede haber dos tipos de rigidez. La rigidez espástica, que es por lesión de la vía piramidal. El paciente está así con el miembro, ¿no? O sea, está rígido. Entonces, lo que hacemos es, si nosotros alejamos o cogemos el miembro, la extremidad, el paciente va a alejar hasta cierto punto, pero ustedes lo sueltan y vuelve a su normalidad. Eso es una rigidez espástica, una rigidez por compromiso de la vía piramidal. En tubo de plomo también se puede. O con intervalos escalonados de pérdida de rueda dentada. Un ratitito.
Entonces, como yo les decía, ¿no? La rigidez es en rueda dentada, de un síndrome parkinsoniano. Tú agarras la mano del paciente y esa rigidez es así, ¿sí? Va en forma de rueda dentada, ¿sí? Aumenta cuando se realizan movimientos voluntarios con la extremidad, por eso que se realiza la maniobra de Fromen. La maniobra de Fromen es, por ejemplo, le haces al paciente que mueva esta extremidad y lo vas examinando en la otra, ¿no? Esa es la maniobra de Fromen, ¿sí? Para ver el grado de rigidez. Entonces, el temblor. El temblor es es otro signo de un paciente de un paciente parkinsoniano. Un temblor de reposo unilateral, ese es característico, generalmente empieza unilateral el temblor del Parkinson a 4 o 6 Hz, que suele ser el primer síntoma en casi el 70% de los pacientes, siendo más frecuente la extremidad superior. Aumenta en situaciones de tensión emocional, desaparece durante el movimiento voluntario y puede reaparecer tras mantener una postura. Y la inestabilidad postural es otro signo también de la enfermedad de Parkinson, pero ya se da en las edades, perdón, al finalizar la enfermedad ya. Presentan trastornos de la fijación postural, del equilibrio y de los reflejos posturales. Suelen adoptar una postura sismiesca, caracterizada por la flexión del cuello, tronco y extremidades, y la marcha se vuelve más lenta con arrastre de los pies, ¿sí? Flexión del tronco llega a una posición horizontal con respecto al suelo y se denomina cantocornio, ¿sí? Cuando el paciente, su flexura es tan extrema que forma 90 grados aproximadamente ya con las piernas, ¿no? Entonces, esa es la cantocornio. Otra cosa que hace es el fenómeno de fascinación. Marcha a pasos rápidos y cortos que el paciente no puede detener, ¿sí? O sea, el paciente está de lo más tranquilo caminando y de repente empieza a correr, ¿no? Como que está corriendo, pero a pasos cortos. Ese es el fenómeno de festinación. Hay dificultad para efectuar los ajustes posturales para inclinarse o apoyarse, por lo que su presencia aumenta el riesgo de caídas, ¿sí? Entonces, eso es importante. Los síndromes hipercinéticos, hay un montón de síndromes hipercinéticos, ¿no? Acá tenemos temblor, distonía, tetosis, corea, balismo. Esos son los principales movimientos involuntarios de los síndromes hipercinéticos, ¿sí? El temblor, la distonía, la tetosis, el corea, el balismo, mioclonía, STIC, acaticia. Ya vimos el temblor, temblor de reposo es característico de los parkinsonianos y el temblor de acción, generalmente ahí ocurre durante la contractura voluntaria de un músculo. El temblor postural es que dura contra la acción de la gravedad al mantener los brazos extendidos paralelamente al suelo y es característico del temblor esencial y del temblor fisiológico, ¿sí? El temblor postural. Y el temblor que se produce en las lesiones cerebelosas es un temblor intencional que aumenta de amplitud a medida que se finaliza una acción voluntaria dirigida a un objeto. Se relaciona con, ¿sí? Entonces, un temblor intencional que aumenta de amplitud a medida que se finaliza una acción voluntaria dirigida a un objeto, ese es un temblor cerebeloso. La distonía, como ya les dije, se produce por movimientos producidos por la contractura muscular simultánea de músculos agonistas y antagonistas, ¿no? Entonces, movimientos de torsión producidos por la contractura muscular simultánea de músculos agonistas y antagonistas mantenida.
¿sí? Esto es una postura distónica. Puede presentarse reposo durante una acción voluntaria, distonía de acción, o incluso durante la realización de tareas específicas como escribir, tocar un instrumento musical o al utilizar el ratón del ordenador, ¿no? Por ejemplo, lo que a veces vemos, la distonía del músico, ¿no? Del que toca trompeta, como todo el tiempo está con esto, entonces puede hacer una distonía bucal, ¿no? Una distonía del trompetista. Otra cosa es la distonía al escribir, por ejemplo. ¿Sí? Cada vez que el paciente quiere agarrar un lapicero, esto se pone duro, ¿no? Y doloroso. Entonces, esa es la distonía del escribiente, ¿no? ¿Y cómo diagnostico una distonía? Hay unos trucos que le llaman los trucos sensitivos, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, tiene una distonía cervical, así, ¿sí? Ustedes no sé si habrán visto pacientes que de un momento a otro hacen esto y no pueden volver, ¿no? Es una distonía cervical por un desequilibrio entre los músculos agonistas y antagonistas, ¿no? Entonces, esa distonía cervical hace que eh, el paciente haga un movimiento involuntario. Pero si ustedes hacen trucos sensitivos, o sea, por ejemplo, acarician, por así decirlo, esta parte, el paciente va a mejorar la distonía. Ese es un truco sensitivo, ¿no? La tetosis son movimientos continuos y lentos que suelen afectar a las extremidades, en concreto a su parte distal, ¿ya? La tetosis generalmente son así, ¿no? Es movimientos así, irregulares, generalmente es en las extremidades. La corea también significa danza, es el baile del zambito que le llamaban. Movimientos irregulares no predecibles de duración breve, que cambia de una parte corporal a otra sin una secuencia definida, excepto en el caso de las discinesias tardías, en el que movimientos son rítmicos y repetitivos. Suele tener una localización distal y es de baja amplitud. En muchas ocasiones, el paciente los incorpora a movimientos voluntarios para intentar disimularlos. La corea puede ser la manifestación de un gran número de enfermedades adquiridas o hereditarias. Se denomina corea primaria a la de causa genética y secundaria a las relacionadas infecciosas, inmunológicas u otras, ¿no? Y el balismo, pues lanzar o arrojar, ¿no? Ustedes han visto jugadores de bala, o sea, el balismo, por ejemplo, el hemibalismo, el paciente hace movimientos bien brusco, irregular y de gran amplitud, ¿no? Ese es un balismo. Mioclonías, movimientos de tipo rápidos, breves y de amplitud variable, ¿no? Así, mioclonías. Entonces, ahora sí pasamos a la enfermedad de Parkinson. Ya les dije que la enfermedad de Parkinson tiene sus características bien definidas, ¿no? Falta de expresión facial, una postura de flexión, ¿sí? Problemas del equilibrio, codos flexionados, rigidez muscular, lentitud en el movimiento, pasos cortos, ¿sí? Esa es la característica, ¿no? Bueno, y Jens Parkinson fue el primero que hizo un estudio de un grupo de pacientes que tenían estas características y a él le debemos el nombre, ¿no? Entonces, la enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo, tiene manifestaciones motoras y manifestaciones no motoras. Las motoras son 4 características, ¿no? Temblor de reposo, bradicinesia, rigidez en rueda dentada y trastornos de la marcha, problemas de inestabilidad postural, ¿sí? Y los no motores, que a veces aparecen generalmente antes de los motores, por ejemplo, la anosmia, la depresión, la ansiedad, alteraciones cognitivas, disfunción sexual, pérdida de peso. ¿Sí? Esos son los síntomas no motores. La enfermedad de Parkinson
La prevalencia está relacionada con la edad, ¿sí? Mientras más adulto mayor sea el paciente, hay mayor cantidad de prevalencia de esta enfermedad, ¿sí? Es más común en hombres que en mujeres. Y como yo les decía, la enfermedad de Parkinson se caracteriza por la degeneración de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra pars compacta, ¿ya? Entonces eso es importante. Existe una pérdida neuronal en la sustancia negra, especialmente en las neuronas dopaminérgicas de la porción compacta. El cambio morfológico más obvio en la enfermedad de Parkinson es visible cuando se secciona el tronco cerebral. Hay pérdida de la pigmentación en la sustancia negra y en los locus cerúleos por disminución de la neuromelanina. Ahí les dejo una patología. Entonces, la etiología de la enfermedad de Parkinson es multifactorial, ¿no? ¿Sí? Factores genéticos y factores ambientales, multifactorial. No hay una causa aparente de la enfermedad, ¿no? Participación de factores relacionados con el envejecimiento o con la mayor duración de exposición a algún factor de riesgo ambiental. Acá, por ejemplo, le echan la culpa a los pesticidas, ¿no? Pacientes que tienen mucho contacto con los pesticidas, lo que es abonos, esas cosas, ¿no? Formas familiares de la enfermedad de Parkinson, se han identificado proteínas clave involucradas en la patogénesis de la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Entonces, los factores genéticos también están relacionados, ¿no? Por ejemplo, los factores genéticos se consideran el principal factor de riesgo para desarrollar una enfermedad de Parkinson, posiblemente en combinación con factores de riesgo ambiental, ¿no? 10 a 15% de los casos de enfermedad de Parkinson pueden ser explicados por un componente genético. O sea, son poquísimos los pacientes con enfermedad de Parkinson que tienen un componente genético, ¿no? Parkinson familiar con herencia autosómica dominante o recesiva también tienen estas características el Parkinson familiar, ¿no? Y en los casos de inicio temprano, enfermedad de Parkinson juvenil, puede establecerse que hasta un 50% de los casos tienen un origen genético, ¿no? O sea, si el paciente es joven, probablemente sea un Parkinson juvenil, ¿no? Y que tenga origen genético. Estudios epidemiológicos han implicado factores de riesgo ambientales, como la vida rural, como ya les dije, con la consiguiente exposición a pesticidas y el consumo de agua de pozo, ¿no? Esto sí está probado. El consumo de café y tabaco está inversamente asociados con el desarrollo de desarrollar enfermedad de Parkinson, ¿no? Pero no por eso le van a decir a los pacientes que fumen, ¿no? O que tomen café, porque si no se van a morir de Parkinson, pero se van a morir de algún cáncer, ¿no? Por el tabaco. Entonces, las manifestaciones clínicas, síntomas premotores o no motores, aquellos que están presentes algunos años antes, ¿no? 3 a 10 años de que aparezcan los clásicos síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. Afectación temprana de estructuras troncoencefálicas, la hisposmia, trastornos de la conducta del sueño REM, la depresión y el estreñimiento, ¿no? Son síntomas no motores del Parkinson, ¿no? O premotores. Neuropatía periférica, cambios cognitivos y conductuales, ¿no? Ahí les dejo algunas alteraciones que puede haber con los pacientes con enfermedad de Parkinson, ¿no? Desórdenes afectivos, anedonia, apatía, ansiedad, depresión,
autonómicos, por ejemplo, la hipotensión ortostática, la inatención, alteraciones de la memoria, fatiga, gastrointestinales. También puede haber disfunción sexual. ¿Listo? Y los motores, pues, ya les dije, ¿no? Siempre en los motores el inicio es asimétrico y la progresión de la enfermedad es gradual. Puede comenzar con una disminución de la destreza, sobre todo de los movimientos finos, ¿no? Eso se llama micrografia. Torpeza en un pie al caminar. Más frecuente que se inicie con temblor de reposo o de reposo de una extremidad. Disminución de braceo y dolor en el hombro, ¿sí? El dolor en el hombro es característico. O sea, los pacientitos generalmente tienen dolor de hombro y se van al traumatólogo antes de ir al neurólogo. ¿Sí? ¿No ves que les duele la articulación del hombro? Entonces ellos piensan que es algo, una artrosis o algo así, ¿no? Se van al traumatólogo. La bradicinesia y la rigidez se observan en la exploración en forma simétrica y con predominio axial, expresión facial reducida, inestabilidad progresiva de la marcha, con alteración de reflejos posturales y pueden aparecer las caídas. Los episodios de bloqueo o freezing, los pacientes no pueden iniciar la marcha, se quedan parados, no pueden iniciar la marcha. ¿Sí? Ese se llama episodios de bloqueo. La voz se torna monótona o hipofónica, ¿sí? Una voz monótona o hipofónica. Eso es lo que vimos al principio. Rigidez amímica, inclinación hacia adelante, la flexura, codos ligeramente flexionados, temblor en las manos, andar lento a pasos cortos, marcha a pequeño brazo, fase hipomímica. Y esta es la clasificación que se utilizaba antes, ¿no? Hasta 5 estadios de la evolución del Parkinson. Estos son los criterios del Banco de Cerebro de la Sociedad de Enfermedad de Parkinson del Reino Unido, ¿no? Para que ustedes delimiten bien el diagnóstico de síndrome parkinsoniano, criterios que apoyan el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, bradicinesia, ¿no? Que el paciente tenga bradicinesia, como yo les decía, ¿no? Que la medicina considera esto, ¿no? Y acá también la Sociedad de Enfermedad de Parkinson del Reino Unido, ¿no? Por lo menos bradicinesia y uno de los siguientes, ¿no? Rigidez muscular, temblor de reposo o inestabilidad, ¿no? Y que apoyan el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Se requiere 3 o más para el diagnóstico definitivo de enfermedad de Parkinson. 3 o más de estos. Que el comienzo de la enfermedad sea unilateral, que haya un temblor de reposo, que sea un cuadro progresivo, asimetría persistente que comprometa más el lado en el que comenzó, una respuesta excelente a la levodopa, corea grave inducida por levodopa, respuesta a la levodopa por más de 5 años y curso clínico de 10 años a más, ¿no? Entonces, cualquiera de estos que cumpla 3 criterios de esto, ya nos apoyan el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Recuerden que el diagnóstico de enfermedad de Parkinson es clínico. No existe ningún examen que hagamos que le podamos decir al paciente, asegurar que él tiene el diagnóstico de Parkinson, ¿no? Tratamiento. El tratamiento es sintomático. Tratamiento es para el síntoma, no existe cura de la enfermedad. Y tenemos la levodopa-carbidopa, ¿no? La levodopa-carbidopa es el principal tratamiento que tenemos. Y, o sea, mejor dicho, tenemos la levodopa. La levodopa lo asocian con carbidopa porque la carbidopa le ayuda a la levodopa a que llegue al sistema nervioso central. Porque si no le asociamos carbidopa, la dopa descarboxilasa que tenemos en el aparato digestivo, ahí nomás se queda. Se quedaría la dopamina, ¿no? La levodopa.
y no llegaría al sistema nervioso central. Puede ser la carbidopa o puede ser la benseracida también. Es otro medicamento que nos ayuda a que la levodopa o la dopamina llegue al sistema nervioso central y por ende nos ayuda a mejorar el síntoma del paciente. Entonces, las guías de tratamiento de la enfermedad de Parkinson recomiendan instalar un tratamiento cuando la enfermedad condiciona la calidad de vida o en el desarrollo de una vida laboral activa. Ya les dije, la levodopa en combinación con un inhibidor de la dopa descarboxilasa periférica, benseracida o carbidopa, es la terapia más efectiva para el control de los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson y es eficaz tanto en la inicial como la tardía. Es el fármaco de primera elección, aunque hay estudios que valoran que si el paciente es joven, hay que utilizar los agonistas dopaminérgicos. ¿Listo? Los agonistas dopaminérgicos, como acá tenemos el pramipexol principalmente. Entonces, pacientes jóvenes, hay estudios que valoran iniciar con tratamiento con agonistas dopaminérgicos antes de la levodopa carbidopa, de la levodopa. ¿Por qué? Por los efectos adversos que nos puede producir la levodopa. Pasado unos 5 a 8 años, el paciente desarrolla complicaciones de la levodopa. ¿Y cuáles son las complicaciones de la levodopa? Las discinesias, las alucinaciones. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Pacientes que toman mucha levodopa nos van a hacer discinesias, o sea, movimientos involuntarios exagerados que no son por la enfermedad de Parkinson, sino son por efecto adverso de la levodopa. Y lo que yo les decía, ¿no? Agonistas dopaminérgicos como el pramipexol, el ropinirol y la rotigotina. Son fármacos eficaces que pueden usarse en monoterapia y producen menos discinesias que la levodopa en pacientes de nuevo, o sea, los pacientes nuevos, ¿no? Se recomienda su utilización como tratamiento de primera línea en pacientes menores de 60 años. Y bueno, para terminar, decimos que la enfermedad de Parkinson no distingue estatus social o moral, ¿no? Hay Juan Pablo II tuvo Parkinson, Adolfo Hitler también. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Creo que no hay pregunta, ¿no? Sí me han escuchado, ¿no? He estado hablando solo. Sí, doctor, sí, he escuchado. Muy bien, entonces, bueno, espero que les haya servido algo la clase. Los veo con mi grupo, los veo el miércoles con mis 2 grupos y con los otros, pues, en la próxima clase, ¿no? Cuídense, estudien. Hasta Muchas luego, nos gracias, vemos. doctor. Gracias, Hasta luego. doctor. Hasta luego, doctor, gracias. Hasta luego.